fe. Ahora, cuando vemos esto, entendiendo desde el inicio lo que es la Iglesia, lo que debemos hacer hoy es precisamente trabajar por esa unidad. La Iglesia habla del ecumenismo, la Iglesia hoy habla del esfuerzo de encontrar un esfuerzo común para encontrar nuevamente la unidad que hemos perdido, porque cuando nos convertimos en adversarios, corremos el riesgo de ser también en medio de la sociedad provocadores de división, provocadores de discordia y hasta provocadores de violencia, que va muy lejos cuando es una violencia con motivos religiosos. Hay un motivo importante para conocer la historia. No es nada más para saber algo de arqueología o datos culturales, sino para redescubrir la esencia de la vida cristiana y lo más auténtico del seguimiento de Cristo. Los orígenes. Los orígenes, y eso es la patrología. Para comprender nuestro presente hay que conocer nuestro pasado. Claro. ¿Qué diferencia hay, padre Mario Ángel Flores, entre los padres apostólicos, los padres apologistas o defensores de la fe, como lo decía esa nota, y los doctores de la Iglesia? Mira, los padres apostólicos son los primeros, podríamos decir son los discípulos de los discípulos. Ellos crecieron junto al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, al apóstol San Juan o Santiago. Y fueron los continuadores. Los primeros años del siglo II es todavía el tiempo de los padres apostólicos. Se les llama así por ser directamente vinculados a los apóstoles. San Marcos, si no hubiera escrito el Evangelio, sería un padre de la Iglesia. Sería un padre de la Iglesia apostólico. Ajá. Porque fue discípulo de los apóstoles. Pero él tiene un título mayor porque él escribió todo lo que el apóstol Pedro enseñaba sobre Jesús. El apóstol Pedro no escribió, escribió San Marcos. Entonces él es el evangelista. Y de ahí vendrá todo ese primer periodo hasta el año 150. Un segundo momento es el de los apologistas en el siglo II, defensores de la fe, pero frente al imperio, el imperio romano, ¿no? Porque ya comenzaba la persecución contra los cristianos, que fue creciendo mucho más, y entonces se requiere que alguien pueda expresar realmente qué es la vida cristiana, porque muchas veces el imperio no sabía ni por qué lo perseguía. Los defensores tienen algo muy importante, provienen del ambiente cultural, del ambiente desarrollado del imperio. Son en general juristas, abogados, que ahora se han convertido al cristianismo y que ahora pueden, desde las propias instituciones del mundo romano, defender al cristianismo. No una defensa militar o política, una defensa doctrinal. Una defensa jurídica. Ajá, la iudice. Una defensa jurídica. No necesariamente se trataba de querer convertir al imperio, ¿no? Sino convencer al imperio con instrumentos jurídicos de que los cristianos tenían derecho a vivir su propia fe. La libertad religiosa. Son los primeros que comienzan a desarrollar el principio de la libertad religiosa. San Agustín vendrá después. Mucho después. Estamos ya en el siglo de oro. Después vendrán los padres que se encargarán de las primeras herejías. Empiezan a surgir ideas contrastantes. Y finalmente vienen los grandes padres de la Iglesia en el siglo de oro, que van a fundar ya, digamos, toda la gran cultura cristiana de la que dependemos hasta este siglo XX, XXI. Vi una película hace unos años y mientras la veía yo pensaba, si el padre Mario Ángel Flores estuviera junto a mí estaría haciendo unos corajes horribles, pero además me estaría explicando a mí todo esto que estoy viendo, unas atrocidades allí en Atenas,
La película tiene el nombre de una filósofa que no recuerdo, una filósofa griega, y hay allí uno de los padres de la iglesia, San Cirilo de Alejandría, bueno, que no lo bajan. Hipatia. Sí. Y no lo bajan de asesino a ¿no? Voy a hacer una pausa. Regreso con esto para que nos platique sobre esta defensa de la fe, también sobre los doctores de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un padre de la iglesia y un doctor de la iglesia? Y hasta preguntaría, ¿que no hay algunos padres de la iglesia que también son doctores, como Santo Tomás? ¿Sí? ¿De aquí no se da el caso? Bueno, una pausa, regreso. Antes, le platico que hemos hecho un DVD a partir de un documental que investigamos sobre las apariciones de San Miguel Arcángel en los lugares donde sucedieron estas apariciones, en la ciudad de Roma, donde está el Castel Sant'Angelo, en Monte Gargano, en la gruta de Monte Gargano en Italia, también en Francia, en Mont Saint-Michel, el monte que lleva el nombre de él, donde se apareció allí en un bosque que se llamaba Sisi, ahora está el Monte San Miguel, y luego, finalmente, en San Miguel del Milagro, Tlaxcala, Puebla. Hicimos esto porque nos lo han pedido mucho, que estuviese disponible en buena calidad, en alta definición, así que ahí está. Lo pueden encontrar en la Casa de San José, este DVD sobre las apariciones del Arcángel San Miguel. Una pausa, regreso, para hablar sobre los doctores de la iglesia y también los documentos paleocristianos, porque el padre Mario Ángel Flores, como especialista en patrología, tiene también la especialidad en documentos antiguos del cristianismo. Vuelvo con esto y con más. Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, cirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx.